Dice así, el título, como lo conocen ya, puesto los ojos en Jesús. Lo que quiero enfocar esta mañana es la paciencia de Cristo. Y lo que nos enseña la Escritura, en realidad la paciencia del Espíritu de Dios y la paciencia del Padre, en las distintas formas en que aparece en el Nuevo Testamento, pero que este es un pasaje clásico de la Escritura, Hebreos 12, donde observamos. Déjenme decirles esto en la introducción del texto, que no solo observamos el ejemplo de Cristo en las Escrituras, sino la gracia de Cristo para seguir ese ejemplo. Nosotros observamos a Cristo levantándose de la cena y lavando los pies de los discípulos. Y eso, luego dice él, ejemplo se da. Eso surge de capítulo 13, versículo 1, cuando dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Y el amor de Cristo no solo iba a morir por ellos, pero algo quizás de menor situación, levantarse y lavar los pies de ellos. Si iba a ser lo mayor por ellos, obviamente podía ser lo menor por ellos. Y todo esto era desde el corazón de su amor para con su pueblo. Que no había nada que él no iba a hacer por ellos, amándolos y amándolos hasta el fin, como dice Juan 13. Pero luego dice, ejemplos he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis los unos con los otros. Y ya conociendo, meditando y pensando sobre los alelón de la Escritura, los unos por los otros, que estamos repasando algunos de ellos. Dice así el texto, por tanto nosotros también. Viene del capítulo 11 esta frase, por tanto, y es todo el capítulo sobre la fe y los ejemplos de fe. No solamente los que alcanzaron algo, sino los que soportaron por la fe. Y lo que va a introducir Hebreos capítulo 12 es el soportar por la fe. No lo que se alcanza por la fe, sino lo que se puede soportar por la fe. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, cuando era más chico, pensaba que era el cielo que nos estaba mirando, pero en realidad la grande nube de testigos es el capítulo 11, como ya saben, viene hablando acerca de todos estos creyentes, pero especialmente los que no son mencionados, los que no llevan un nombre, los que no sabemos cómo se llaman. Los que del cual el mundo, dice la Biblia, no era digno. No eran dignos de tenerlos, que andaban en cuevas y estaban vestidos de pieles de ovejas y vivían en una circunstancia pobre, miserable, y de los cuales Dios da comentario de ellos sin mencionar sus nombres, los cuales conoceremos en el cielo un día. Dice, de los cuales el mundo no era digno. Despojémonos de todo peso, algo de lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 3, cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. Es interesante cómo se liga el llamamiento de Cristo al discipulado con el despojo, con el dejar, con el negarnos. Cuando vinieron 3 hombres a decirle que querían seguir a Cristo, el primero le dijo que él tenía algunas cosas en su casa y que quería disfrutar de ellas. Y así sucesivamente, hasta que llegó uno y dice, tengo mis padres y deseo enterrarlos. Deseo vivir hasta que ellos se mueran y después vengo y te sirvo. Voy a esperar hasta que ellos pasen. Después te sirvo. Despojándonos de todo peso y del todo peso y del pecado
que nos asedia. Corramos con paciencia, y acá se nota, pero está en amarillo y no está bien nítido el tema, así que bueno, 2 segundos. Vamos a... Con paciencia, y esa palabra paciencia ahí, una palabra que he enseñado por años, es la palabra upumón en el griego. Y la palabra viene de 2 palabras, una es debajo y la otra es quedarse. Vamos a ver un poco más de la palabra, pero su significado es quedarse debajo o estar continuamente en sumisión. Esa es la idea de la palabra. Cuando dice corramos con paciencia, es quedarnos en la carrera que tenemos por delante. Pablo pone los ojos en Cristo en Filipenses capítulo 3. Ustedes se acuerdan cuando dice que estaba enfocado en el supremo llamamiento. Cuando mi padre enfermó años atrás, me dijo un texto que estaba con él todo el tiempo, que era 1 Pedro 5:10, que lo cantamos acá, y es: Dios que me llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Corramos con paciencia, con upumone, con sumisión, la carrera que tenemos por delante. Es una maratón, no es una carrera de corta distancia, sino de larga distancia. Y la meta es la que sigue en el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, no en el cielo. Sí, la Biblia dice, Colosenses 3, poned la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Sabemos que la Escritura dice eso. Pero Hebreos está hablando acerca del pasado de Cristo, no el presente de Cristo. De la naturaleza de su encarnación y no de su exaltación. Hebreos está hablando del momento que estaba siendo crucificado y no del momento que está siendo coronado. No poniendo los ojos en lo alto en Cristo, sino en mirar un ejemplo que nos dejó a seguir. Y dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Washer tiene 7 sermones que abarcan esta frase. El gozo que está puesto delante de él. Hace años escuché la línea de pensamiento de él en esta frase. Para muchos, la frase el gozo puesto delante de él está hablando acerca de su exaltación y del cumplimiento de Hebreos 10, que es en esta voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y dentro del hacer de su voluntad estaba su muerte, y sabía que el Padre se gozaba en su muerte. El gozo que él tenía no meramente de ver llevar muchos hijos a la gloria, no solo ver la aflicción de su alma y quedar satisfecho, sino el saber que Dios un día lo iba a coronar, lo iba a ungir con óleo de alegría más que a sus compañeros, y su enfoque estaba en el gozo puesto delante de él. No llegó al trono triste, no llegó al trono avergonzado, no cumplí con la obra que fui mandado a hacer, no alcancé lo que tenía que hacer. Lamentablemente, queridos hermanos, muchos de nosotros sufriremos pérdida delante de Dios un día. En 1 Corintios capítulo 3. Muchos de nosotros, 1 Juan 2, nos alejaremos de él avergonzados. Pablo dijo que termine mi carrera con gozo, no con tristeza, no con qué tiempo mal gastado, qué pérdida de tiempo fue mi vida, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió, es la misma palabra griega, upumone, se puso debajo del sufrimiento de la cruz. Esta palabra, si ustedes la quieren traducir, es la palabra paciencia.
Es la palabra paciencia en el sentido de ponerse debajo de una situación de sufrimiento, pero no pasiva como diciendo me la aguanto. Eso no es la palabra en el griego, no es aguantar el momento. Es seguir orando mientras estoy siendo afligido. Es seguir perseverando mientras estoy sufriendo. No es quedarse de brazos cruzados aguantando. Eso no es lo que enseña la Escritura en esta palabra. Es una persona que está avanzando a pesar de la aflicción, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió opumones, se puso debajo de la cruz, menospreciando el oprobio o la vergüenza que estaba sufriendo por causa del sufrimiento que él estaba padeciendo en ese momento. Lo consideraron débil, impotente para hacer nada. Estaba leyendo estos días, me tocó leer exactamente esta mañana, Marcos, desde el capítulo 13 hasta el 16. Y leyendo Marcos volví a leer cómo expuso su rostro a los esputos, a los golpes. Y la Biblia dice, pasaban y lo golpeaban, y eso pasó en el Sanedrín. No escondió su rostro de esputos, dice el profeta Isaías. Yo me imagino el dolor que estaba sufriendo, la vergüenza, el Padre a su lado invisiblemente soportando, y él sufriendo, upumone, poniéndose debajo de la voluntad de su Padre, que comenzó a describirse en Getsemaní cuando dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El autor a los Hebreos primeramente menciona la palabra upumón en una carrera, y luego la menciona de Cristo en su cruz, y ahora vuelve a su cruz de nuevo, pero esta vez extiende un poco más el tema. Dice considerar, y la palabra griega mirar atentamente. No es mirar a la pasada, es mirar con atención. Considerar aquel que sufrió upumone, que se sometió a tal contradicción. La palabra contradicción, la palabra griega rebelión, es la palabra discusión, es la continua oposición de pecadores contra sí mismo. No se introdujo a una situación donde siempre alabado, siempre era exaltado, siempre era oído, todo lo contrario. Vivió una vida de adversidad, varón de dolores, dice el profeta, experimentado en quebranto. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esta misma palabra la utiliza Judas cuando habla de la contradicción de Coré. Cuando los hijos de Coré, los que servían en el tabernáculo, se opusieron a Moisés. Y ellos perecieron. ¿Qué pasó con todos estos pecadores que contradijeron a Cristo en la hora más difícil? Que es cuando estaba débil, cuando estaba entregado a absoluta rendición, cuando estaba en el Calvario, cuando estaba en el Sanedrín, cuando estaba en el pretorio, cuando estaba delante de Pilato. Se puso debajo de los sufrimientos, no trató de salir de ellos. Tenía la contradicción del judaísmo, tenía la contradicción de los soldados romanos, tenía la contradicción del mundo gentil, tenía la contradicción de Judas, la contradicción de Pilato, de Herodes. La lista es larga, la desconocemos. La contradicción de pecadores contra sí mismo, y podría haber abandonado. Y el autor a los Hebreos dice, para que vuestro ánimo, es la palabra aliento. Cuando uno dice, no tengo más aliento en mí, no tengo más respirar, quedé sin ánimo, no se canse. ¿Cuántas veces esta palabra aparece en el Nuevo Testamento? Hasta desmayar. Desmayar aparece 6 veces en el Nuevo Testamento.
En una de ellas Cristo enseñó en Lucas 18:1 que debemos orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Considerad, dice aquel que sufrió, opomone tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Esa palabra nos introduce a un espíritu de paciencia de Cristo en el Calvario. Ya voy a ver el fin. Esto ya pasará. Lucas citó un pasaje esta semana, el libro de Hebreos, el capítulo 10, que aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. No me olvido más esa frase porque yo estaba un día, volví del colegio, estaba desanimado, estaba en casa y yo estaba al lado de la salamandra y no me acuerdo qué estaba haciendo y se acercó mi papá y él veía mi rostro un poco turbado y me dice en inglés, me dice, a penny for your thoughts, que es una moneda, un centavo para tus pensamientos. Y yo no, dije, no, pa, estoy bien, no te preocupes. Y antes de salir de ahí, del momento, estaba en la cocina de la salamandra, se dio vuelta y me miró y me dijo, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y se fue. Y yo me quedé pensando, aún un poco. Yo odiaba el colegio. Lo odiaba no porque no me gustaba estudiar, lo odiaba por todo el ambiente. Lo odiaba porque era una persecución continua. ¿Por qué era una persecución continua? Porque yo le hablaba a todos mis compañeros siempre de Cristo y ellos se burlaban de mí. Muchas veces entré a la puerta del colegio y los encontré a todos serios y sobrios porque uno de los padres de uno de los compañeros había fallecido. Y ese era el día cuando parecía yo estar en mi gloria porque se me acercaban todos a preguntarme de Cristo y su palabra y del Evangelio. Pero yo viví persecución continua por causa de Cristo en el colegio y no quería ir. Me cansaba de tanta persecución. Y mi padre me dice ese día, aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El versículo, unos versículos anteriores dice, os es necesaria la paciencia. Os es necesaria upumone. Os es necesario ponerse debajo de la aflicción. Pues habiendo hecho la voluntad de Dios, recibiréis la promesa. Os es necesario estar debajo de la aflicción. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Porque todavía nadie ha sufrido como Cristo. No creo. Se nos pueden reír, se nos pueden burlar, nos pueden menospreciar, nos pueden despreciar. Pero el sentido de upumone es este sentido de paciencia. Ahora, voy a salir de esta página un segundo y necesito llevarles algunas de las referencias. Yo marqué, porque hay dos palabras griegas muy importantes en la paciencia que están utilizadas por Dios en el Nuevo Testamento. Una es upumone, que yo la marco en amarillo, y la otra es macrothumia. No soy especialista en griego, pero es la palabra que nosotros conocemos traducida como longanimidad. Y eso, para entenderlo, es una mecha larga. Prendemos una mecha acá y va quemando, hasta que termina de explotar bien allá lejos, porque tiene una mecha larga. Y macrothumia solamente se usa de Dios y de los hombres, y upumone se usa de las circunstancias. Pero quiero leer upumone primeramente en la salvación. Escuchen estas referencias. Seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere, eso es upumone, el que se quede debajo, el que continúe con Cristo hasta el fin, este será salvo. ¿Qué pasa con el que no? ¿Qué pasa con el que se queda en el camino? ¿Qué pasa el que deja de seguir? ¿Qué pasa el que deja de andar? ¿Qué pasa con todos los discípulos, Juan 8, que dejándole no le siguieron más?
¿Qué pasa con todos los que dijeron que creían en Él? Y después de decir que creían en Él, se fueron. ¿Qué pasa con todos esos discípulos? Se manifiesta lo que dice 1 Juan 2:19. Salieron de nosotros porque no eran. No eran de nosotros. Por eso no hay perseverancia. Es la doctrina que Calvino enseñó en el famoso Doctrina de Gracia. Es el último punto, lo que llama la perseverancia de los santos, que es una marca de la gracia en uno. No que uno persevera, sino que es la gracia de Dios obrando en uno. Mas el que persevera hasta el fin, ese es creyente en verdad. Ese realmente ha conocido a Cristo. Utiliza esto en Mateo 24:13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estoy usando los pasajes que tienen que ver con salvación. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra vida y dan fruto con upumone, con perseverancia. Es interesante como uno de los primeros frutos de la vida creyente es paciencia. ¿Por qué? Porque no es tuya. Es de Dios. Y a quienes Él llama, Él la provee. Voy a ir ahí, pero estoy mostrando cómo se aparece. Con vuestra upumone, paciencia, ganaréis vuestras almas. ¿Qué está diciendo Cristo acá? Si no continúan, pierden sus almas. Evidentemente, nunca la poseían, nunca eran de Cristo. Pero si hay una persistencia, un continuar, un perseverar, un seguir, no un abandonar, no somos los que retroceden, sino los que siguen, ganaréis vuestras almas. Las pierden. Aparece en Romanos 7 veces supumone. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra y inmortalidad. Este texto está hablando de la gracia de Dios que se manifiesta a través del bien hacer. Romanos 5:3 dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce upumone. Ahí ya empezamos a ver un poco de color en el tema de dónde viene la paciencia. Dios la produce en nosotros a través de la tribulación y la paciencia prueba. Pero si esperamos lo que no vemos, con upumone lo aguardamos. Déjenme pausar aquí un segundo, hermanos, para decirles que la mirada tuya debe estar siempre hacia Cristo y su venida. Pablo dijo que a él esperaba una corona, la cual el Señor dará no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Todos los que están poniendo sus ojos en la venida de Cristo. No sé si fue John Wesley que se le preguntó, ¿qué cambiaría si supiera que hoy vendría el Señor? Él respondió, nada. Nada, sigo viviendo como estoy viviendo. Ricardo me mandó un clip ayer de un pastor que tiene cáncer de páncreas y que se puso delante de la iglesia y empezó a llorar. Y le dijo a la iglesia que le estaba orando para que Dios lo sane y sabe bien que Dios no lo va a hacer. Entonces dicen los terrores de la noche, le rogué al Señor que me hable al corazón y que yo sepa una sola cosa en mi servicio a Cristo. Solamente una cosa, soy de Él. No quiero saber otra cosa. Dice, no quiero el consejo, no quiero las palabras de mi esposa, ni de mis hijos, ni de la iglesia. No quiero el consuelo de nadie. El único consuelo que va a llenar mi alma y que me va a calmar el corazón va a ser que Dios me diga, mi hijo eres tú. Dice, me he dado cuenta que a la puerta de la muerte y que a la puerta de la eternidad, no sé si estoy listo para recibir tal cosa. Después, si quieren, se los paso. Uno lo mira el video y va a llorar. 7 minutos nomás dura. Ese hombre después lo empecé a buscar en internet y me di cuenta que él ha estado predicando en la página Yo voy a ser honesto, en inglés, I'll be honest. He estado predicando en esa página.
Gozosos en la esperanza, dice Pablo, sufridos, upumone en la tribulación. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Y escuchen ahora, pero el Dios de upumone. Bueno, ahí las cosas cambian. El Dios de la paciencia, a Él le sobra sumisión. Cuando Pablo escribe a los Efesios y le dice, someteos unos a otros, es un mandamiento que nace dentro de la divinidad, que hay una sumisión en la divinidad, el uno para con el otro. Lo vemos en Cristo, en su encarnación para con su Padre. Lo vemos ahora el Espíritu en su manifestación a la iglesia, que siempre su oído está abierto a la voz de Cristo. No hablará lo que Él quiere, sino lo que oye. Sumisión. Pero el Dios de la consolación es un ingrediente dentro de lo que llamamos la definición de amor. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo upumone, todo lo soporta, se pone debajo de todo. Cuando Pablo describe su ministerio, en 2 Corintios 6:4 dice, antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha upumone, en mucha paciencia. El ministerio está lleno de mucha paciencia. Requiere de mucha paciencia. En tribulación, en necesidad, angustias. 2 Corintios 12:12, cuando habla acerca de las señales de apóstol, dice, las señales de apóstol han sido hechas entre nosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Pablo dijo, lo que acompaña a nuestro ministerio es el upumón, ponerse debajo. Fortalecidos con poder. Colosenses 1:11, está orando del capítulo 1, versículo 9 por los colosenses. Y dice, para que ustedes sean fortalecidos con poder. Es una fuerza que viene de afuera. Nosotros no podemos fortalecernos a nosotros mismos. Fortalecidos con el poder de Dios, conforme al dunamis de su gloria, para toda upumone y toda macrothumia, toda longanimidad. Pero dice, es fruto de la oración, es fruto de la dádiva divina que un creyente pueda soportar en la hora difícil. Bien, hay más versículos, pero quiero llevarles de nuevo al texto. Por favor, déjenme simplemente decirles esta mañana, ¿y me pueden decir qué hora es? 43. Gracias. Esta paciencia tiene su fuente en la deidad. Ya leí el texto, Romanos 15:5, no lo voy a volver a leer. Pero yo le dije que iba a diferenciar, por favor noten arriba en la nota, upumone, paciencia, macrothumia, longanimidad. Están juntos en la escritura, van juntos. Escuchen clase, upumone siempre tiene que ver con paciencia en las circunstancias, macrothumia tiene que ver con paciencia con la gente difícil. Sí, ese es tú y yo. No mires al vecino, no mires a tu mujer. Tu mujer te puede mirar a ti. Es longanimidad con personas. Upumone es paciencia con circunstancias. Tienen que ver con lo mismo, pero con dos fuentes diferentes. Una es con las circunstancias y otra es con las personas. Ahora es interesante porque fíjense que en el texto de la deidad de Dios, fíjense por favor, dice Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Noten, es amor, gozo, paz. Esta palabra paciencia es la palabra longanimidad. O sea, es paciencia para con otros. Por eso yo puse acá una L, para longanimidad. Romanos 2:4, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, no es otra palabra griega, pero aquí viene la palabra macrothumia, longanimidad. Dios aguanta largamente en su paciencia
los insultos, los menosprecios, los desprecios, hasta 90 años a veces, 99 como mi abuelo. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha longanimidad los vasos de ira preparados para destrucción. Esta mucha longanimidad la vemos en 1 Pedro 3:20 cuando dice, en los días en que la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. El único atributo que se glorificaba en los días de Noé era su paciencia. 120 años. Pablo, yendo y persiguiendo la iglesia y todo, le dice a Timoteo, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su clemencia, la palabra macrothumia, es longanimidad. Cristo mostró en mí toda su longanimidad. Cuánta paciencia tuvo conmigo, para ejemplo de los que habrían de creer en mí para vida eterna. Ya cité este texto, los días de Noé. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, longanimidad para con nosotros. Tened entendido que la paciencia, longanimidad de nuestro Señor es para salvación. Miren este texto, por favor. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia, es upumón de Jesucristo. Tiene varias direcciones esto. Primero es paciente cuando un Jonás no le quiere servir. Un Moisés no le quiere servir. Un Jeremías no le quiere servir. Mi padre me cuenta de eso, que el Señor lo llamó varias veces antes que él de su vida al ministerio. La paciencia de Cristo, pero también es la paciencia, los pulmones de Cristo, para lo que le están haciendo a su siervo Juan, que estaba en tribulación. Y uno dice, bueno, pero es parte de todo el paquete de Cristo. Sí, pero revela el upumone de Cristo para con los enemigos de Juan. Está soportando lo que hacen a Juan. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice, el Señor encamina vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia, al upumone de Cristo. Es no solamente del Padre, es también del Hijo. Es parte de esa naturaleza que expresó en el Calvario, que soportó la cruz, que sufrió el oprobio, que sufrió el menosprecio, que se puso debajo de ese sufrimiento, que no abrió su boca para decir, ¿qué me están haciendo? ¿Qué me está pasando? No, lo soportó. Y Cristo tiene esa paciencia, se pone debajo en sumisión, es parte de su naturaleza. Aguantar, soportar, hasta que pase la hora. Pero ahora miren, Apocalipsis 3:10. Le dice a la iglesia de Filadelfia, por cuanto has guardado, ahora noten esta frase, la palabra de mi paciencia. ¿Qué es eso, clase? Oh, Cristo está resumiendo la iglesia de Filadelfia algo tremendo. Él está diciendo, cuando yo le dije a Esmirna, no temas en nada lo que vas a padecer, vas a sufrir, sé que tenés pobreza, sé que estás en tribulación, no temas en nada lo que vas a hacer, sé fiel hasta la muerte. Esa es la palabra de su paciencia. Sé fiel hasta la muerte. Señor, ¿hasta cuándo tengo que ser fiel? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? Cristo dice, sé fiel a mi palabra, la palabra de mi paciencia. Mi palabra para tu vida es ser fiel hasta la muerte. Nada más hasta esa hora. Sé fiel. Pablo, le mostraré cuánto le es necesario sufrir. Y Pablo vivió una vida de sufrimiento. Se me anuncia en todo lugar que me esperan prisiones y tribulaciones.
Y Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de la paciencia de Cristo. Tenía el upumone de Cristo en su vida continuamente. Esa paciencia tiene su fuente en la prueba, ya lo miramos. Esa paciencia tiene su fuente en la oración. Colosenses 1:11 dice, para toda paciencia y longanimidad. Esa paciencia tiene su fuente en el amor. En 1 Corintios 3:4 es interesante que el amor es sufrido, es la palabra longanimidad. Pero el amor también todo lo soporta, y eso es upumone. Los dos ingredientes de esas dos palabras en la Escritura, soportar y sufrir. O sea que el verdadero amor de Cristo en nosotros soporta largamente las ofensas de entre hermanos, de algún vecino, de algún enemigo. Esta paciencia tiene su fuente en los ejemplos. El primer ejemplo es la paciencia de las Escrituras, dice Pablo a los Romanos, a fin de que por upumone y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pablo dice en el capítulo 2 de 2 Corintios 1:6, dice, si somos consolados es por vuestra consolación y salvación, la cual opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O sea, sufrimos juntos. Pablo dice, en mucha paciencia, ya lo leí, en toda paciencia. A los tesalonicenses dice que les remarca tres cosas que resaltan de ellos: acordarnos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, número 1, del trabajo de vuestro amor y de vuestra paciencia, vuestro upumone en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. No son como 2 Pedro 3. No sé si el Señor viene. Está llevando demasiado tiempo esto. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia. Uno se pregunta a veces, ¿y fulano dónde está? Me acuerdo años atrás, mi presidente de la misión vino a predicar a la iglesia de Seiza y se paró en el púlpito y miró a la congregación, habría unos 60, 70, y miró a la congregación y dijo, estoy seguro que el año que viene, cuando vengan, muchos de ustedes no estarán. Y bueno, los que están ahí presentes dirían con Pedro y con los apóstoles, yo no. Quizás él sí, pero yo no. Terminan, tropiezan, algo los atrapó, algún trabajo, algún dinero. No tengo tiempo para ir a la iglesia, no hay más tiempo para eso. Vemos eso. Uno se pregunta, ¿y fulano dónde está? No congrega más. ¿Cómo no congrega más? No. Él dejó hace rato, no va más a la iglesia. Y venga, no se ofendió, no viene más. No hubo paciencia, no hubo pulmón, no hubo continuidad. ¿Por qué no la hubo? No tienen la paciencia de la palabra de Cristo, no tienen el ejemplo de la cruz, sufrió y continuó y soportó y resucitó y sigue dando upumone a sus hijos. Pablo le dice a Timoteo, mas tú, hombre de Dios, huye estas cosas, sigue la justicia, sigue la piedad, sigue la fe, sigue el amor, sigue el upumone, sigue, Timoteo, bajo la aflicción. Sigue. Sigue sufriendo como buen soldado de Jesucristo. Sigue soportando. Sigue. Y le sigue diciendo Pablo a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo me pongo debajo y llevo las aflicciones de lo que falta del cuerpo de Cristo. Lo soporto todo porque los amo. Y el amor todo lo sufre. El amor todo lo soporta.
le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido mi propósito, tú has seguido mi fe, tú has seguido mi longanimidad, tú has seguido mi amor y tú has seguido mi upumone, mi paciencia. Se ve en ti, te pones debajo, tomas el arado, soportas las aflicciones como buen soldado de Jesucristo. Soporta, cumple en tu cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo. No, que otros sufran, pastor. Yo no voy a sufrir por él. Que otros sufran. Uno de los últimos ejemplos en la Escritura sobre upumone sin ir al Señor. Y aquí tenemos, por bienaventurados, dice Santiago, los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Habéis visto el fin del Señor. Habéis oído de la paciencia de Job. Entonces, déjenme cerrar esta mañana con este pensamiento. El primer pensamiento es Amy Carmichael. En su libro Velas en la Oscuridad, escribe que el mejor entrenamiento es aprender a aceptar todo tal como viene, como de aquel a quien ama nuestra alma. Las pruebas son siempre cosas inesperadas, no grandes cosas que se pueden escribir, sino los pequeños roces comunes de la vida, pequeñas tonterías, cosas las que te avergüenzas de preocuparte en absoluto, sin embargo pueden derribar a un hombre fuerte y abatirlo. Hablando de la sencilla, el momento sencillo, cuando viene una prueba tan sencilla. Un pinchazo de goma. Se murió la batería del auto. Justo cuando lo necesitaba. Y entras a casa, ¡boom! Portazo. ¿Quién dejó la luz prendida toda la noche del auto? Fuiste vos, pero no te acordás. Gracias a Dios que estás casado. La mujer que tú me diste. ¿Y dónde está la paciencia del Señor en todo esto, no? Esta es una historia verídica, pasó en 1992 y se las leo para terminar. Se celebraron los Juegos Olímpicos del verano de Barcelona, España. Uno de los corredores de la carrera de 400 metros era un atleta inglés llamado Derek Redmond. Se había entrenado durante años para competir en los Juegos Olímpicos, pero mientras corría en una eliminatoria sufrió un tirón en los isquiotibiales y cayó a la pista dolorido. Decidido a continuar, Derek se levantó con dificultad. Renqueaba hacia la línea de la meta cuando su padre escaló el muro de contención, saltó a la pista y antes de que nadie pudiera detenerle, Jim Redmond alcanzó a su hijo. El joven corredor se apoyó en el hombro de su padre mientras se tambaleaba para completar la carrera. Todo el público se puso de pie y animó a los dos hombres. Cuando cruzaron la línea de meta, fue como si el corredor, su padre y los espectadores lo hubieran hecho juntos. El escritor de los Hebreos nos anima a correr la carrera de la fe y a perseverar hasta el fin, siguiendo el ejemplo de los que nos han precedido. Se necesita toda nuestra resistencia espiritual para completarla, pero no corremos la carrera solos. Cristo mismo nos ayuda a llegar a la meta. Por eso despojémonos de todo peso y corramos con denuedo la carrera que tenemos por delante. El ejemplo lo tenemos en el pasado, en las Escrituras, el ejemplo lo tenemos en Cristo. Pero Cristo no nos mira a la distancia, Él es el que se acerca, corre al lado nuestro, nos sostiene con sus palabras, nos sigue dando ánimo para correr. Pablo se sintió solo al final de la carrera y escribe su segunda carta a Timoteo, le dijo, todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Terminé la carrera con gozo, porque entró
Alguien en la carrera se puso a mi lado y me dio fuerzas para seguir. Estaba por abandonar. Él sostiene. Lo cantamos el primer coro esta mañana. Él me sostiene.